Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Este programa sí que es verdaderamente especial, porque en la semana, el jueves 26 de enero, celebramos el 210 aniversario del nacimiento del padre y fundador de la República, Juan Pablo Duarte. Es especial el programa porque le va a dar alojamiento en la segunda parte a un interesante trabajo que preparara Juárez Víctor Castillo Semán, mi hijo, acompañado de fotografías estupendas de ese maestro, de ese ícono, que es Domingo Batista. Patria se titula, hermosísimo. Quisimos que se alojara en La Respuesta especial y señaladamente porque así va a llegar o puede llegar mejor por televisión a todos los compatriotas nuestros que están en el extranjero, nuestra valiosa, generosa y consecuente diáspora. De manera que voy simplemente a hacer dos anotaciones. Las guerras, para no violentar mi programa de siempre. Hoy me voy a limitar a decir que ya en el reloj que fundara un grupo de científicos a la cabeza, Albert Einstein, estamos conforme a ese reloj llamado del Apocalipsis, muy adelantado, peligrosamente adelantado, para un conflicto que puede barrer la humanidad. La guerra de Ucrania parece que se está escalando, nuevos tanques, nuevos aviones, Occidente complicándose aún más, Rusia intransigente, y ahí podemos pasar a la desgracia última, el apocalipsis. Ahora bien, del COVID, decir brevemente, sigue siendo azote, acompañado, según explicaba en el programa pasado, por el cólera, que vienen a formar parte de las crisis combinadas que estamos sufriendo. Vamos a reservarle al padre fundador de la República el programa en lo que queda. Es merecedor de eso y de mucho más, de nuestra gratitud inmensa. Siempre lo he defendido, siempre lo he enarbolado por la pureza, por el espíritu superior, por la condición de misionario, visionario y misionero, propiamente de enviado que tuvo. Fundador de la Trinitaria, fue el pensamiento inspirador, por lo que algunos quisieron limitarle su papel a la condición de precursor, como si se tratara del caso de Venezuela, que tuviera a Miranda de precursor y a Bolívar luego. No. Él fue precursor y líder. Ese liderato fue desconocido desde el principio, porque fue perseguido, estuvo a punto de ser fusilado, lo salvó la intermediación del judío Cohen, se fue al exilio, se internó en el silencio del ostracismo. Su familia desde allá recibió siempre el aliento de él,
los bienes del patrimonio, liquídenlo todo por la causa nacional, porque la independencia fue seguida de guerras, 12 años de guerras para sostenerla. Y ciertamente hubo un titán en la guerra, hubo un hombre importantísimo, Pedro Santana, héroe del 44, que desgraciadamente no creyó en su obra. Era un hombre de armas, no era el ideal, no era el espíritu de Duarte. Al contrario, este más bien era su víctima. Y comenzó muy mal la Constitución, como la arregló para el despotismo. Y un hecho que yo siempre menciono porque es el gesto más hermoso que puede haber en la historia nacional. María Trinidad Sánchez. Y su expresión antes de ser fusilada, antes de llegar al patíbulo. Cúmplase tu voluntad, Señor, y sálvese la República. Naturalmente, Francisco de Rosario Sánchez, su sobrino, fue un hombre importantísimo, decisivo, porque él permaneció escondido, perseguido por toda la crueldad de lo que Santana estaba imponiendo. Después normalizaron esas relaciones y se le vio incluso siendo abogado fiscal participar en juicios dolorosos. No sé si el de los Puellos, Duvergé, uno de ellos, no lo tengo ahora presente. Tengo que consultar con mi amigo, mi valioso amigo Manuel Núñez para precisar esas fechas. Pero cuando se vendió su país y él vino desde Haití y dijo, no entro por aquí porque no lo podía hacer por ningún otro lugar, pero yo soy la bandera dominicana, y pronuncia aquel discurso fabuloso, responsabilizándose él y tratando de salvar a sus compañeros de la expedición. Todos serían fusilados en el cercado. Cuando se le preguntó por qué había venido, mi patria fue vendida y eso me basta. Eso lo consagró como un hombre importantísimo, vital, tanto como para merecer la condición de ser uno de los 3 padres de la patria. ¿Por qué 3? Se pregunta mucha gente. Desempeñaron papeles importantísimos Duarte, Sánchez y Mella. El fundamental, el de Duarte. Los otros, Sánchez ni hablar, sobre todo con la consagración del cercado y su martirio, su fusilamiento, buscando rescatar la independencia perdida. Y Mella, todo el arrojo, todo lo que, tanto la noche misma de la Puerta de la Misericordia como después, y la preparación militar formidable, al grado de que escribiera aquel memorándum fabuloso, explicando el tipo de guerra que debía de desempeñarse, de empeñarse en el proceso de liberación, de restauración de la independencia, que pasó a ser modelo, y dicen los entendidos que todavía se estudia. Duarte, Sánchez y Mella. Entre ellos, su testimonio siempre me pareció la manera más segura de mantener a Duarte como el padre fundador y el líder de nuestra independencia. La devoción de Francisco del Rosario Sánchez
y de Ramón Matías Mella por él. Incluso a su regreso, la primera expresión que hubo de padre de la patria fue de Sánchez: tú eres el padre de la patria. Eso naturalmente se enturbió porque las pasiones, cuando él regresó en el tiempo de la Restauración, no fue reconocido, vino como medio en anonimato, como que no era importante porque estaban los furores de la guerra y estaba todo lo que había pasado. Él vino, él se reportó a su país, a asumir los compromisos que fueran necesarios y así se ofreció. Pero eran jóvenes, era una guerra popular, juventudes y gente nueva, bueno. Sin embargo, la grandeza de esa generación restauradora está en que ellos no pretendieron nunca desconocer el 44. Luperón, en una carta memorable a su compadre Pimentel, tengo entendido, le escribía: lo del 44, compadre, fue una gesta gloriosa. El reconocimiento que ellos hacían del 44. Pudieron con su guerra victoriosa frente a ejércitos españoles decir: esta es la verdadera independencia. No lo hicieron. Pero los intereses, la política, enturbiaban. Y yo pienso que la obra del presidente Balaguer, Duarte, el Cristo de la Libertad, en el título está la explicación. ¿Por qué el Cristo? Porque fue el sacrificado, con el olvido, con el desprecio implícito a su regreso, que se quiso consagrar como no importante. Después, años después, décadas después, apareció el testimonio de un extranjero. Pero qué extranjero, Dios mío, el apóstol José Martí, el padre de la independencia cubana. ¿Saben ustedes? No lo saben. La primera versión que yo pude oír siendo muy joven, yo era alumno del poeta nacional Pedro Mir en el segundo teórico de la Escuela Normal, esa misma que está en la avenida Duarte allá, en el principio del Sánchez Luperón. Él era mi profesor de historia en el segundo teórico y de geografía. Y en una oportunidad, en una especie de aparte que hacía con algunos de sus alumnos, hizo una alusión a Duarte y decía que en el fondo Martí había llegado tan lejos reconociendo los méritos de Duarte y así lo consagró cuando después se iba a levantar su estatua, esta que está ahora un tanto profanada. Porque Martí tenía, oigan esto, en el fondo la información de Gómez. Gómez, el generalísimo Máximo Gómez, que peleara durante la guerra restauradora en principio, del lado de las tropas españolas, porque eran hijos de españoles, pero que después se va a Cuba, con el grupo que se fuera a Cuba y son asimilados allí, y es decisivo en la independencia de Cuba. Tenía el mismo criterio que había expresado Luperón sobre lo que era el 44. El 44 era para ellos sagrado.
Y Miri nos decía a nosotros, sí, hablando informalmente, Martín no hablaba por hablar, ni escribía por escribir. Era todo pensamiento. Esos elogios a Duarte tenían el refuerzo del testimonio de Gómez, el respeto de Gómez al 44. Así las cosas, ahora llegamos a este momento. Pasamos naturalmente años después, que si Santana, que era el héroe de la independencia del 44, que no era condenable por la anexión, cosa imposible de negar. Él no confió en su propia causa y naturalmente estaba muy manchado. El fusilamiento María Trinidad, los fusilamientos de Duvergé, de los Puellos, su despotismo, no podía calificar, no tuvo redención. Después el doctor Balaguer lo trajo y lo metió en el panteón, ahí junto con sus víctimas. Pero el discurso que pronunció fue terrible, describiéndolo. Pero era una manera de reconocerle, especialmente a la región del este tan importante como cosa nuestra, que se lo demandaba. Había gente muy interesante de allá que se lo demandaba. Y desgraciadamente eso se mantuvo hasta el año 84, 82, 83, cuando dos próceres de la República, historiadores, José Gabriel García y don Emiliano Tejera, que habían estudiado en profundidad las cosas, fueron los que configuraron definitivamente a Juan Pablo Duarte como el padre fundador, el padre fundamental de la patria. Naturalmente, ha habido tormentas terribles, malignas, por desconocerlo. Lo quieren sacrificar nuevamente. Repetirle el sacrificio que llevara a Balaguer a considerarlo el Cristo de la libertad. Metido dentro de las políticas nauseabundas, modernas, de esas políticas, esas agendas que andan ahí, de hacer volar, estallar los símbolos nacionales, que en el gobierno de Danilo Medina asumió los niveles más pecaminosos, más criminosos, más traicioneros, con la eliminación que se hizo del escudo de la bandera. Y la bandera misma puesta casi en una forma sinuosa en la comunicación especial, en las comunicaciones especiales. Una tormenta de olvido quisieron sembrar. A mí me ocurre que oía todas esas cosas desde muy joven, porque mi abuelo, el general Manuel María Castillo Medrano, primo hermano de Ramón Matías Mella, le contaba a mi padre en los años 14, 15, 16, él murió en el 20 del siglo pasado, muchas cosas. Cuando él tenía 9 años, estaba donde su tía Francisca, la madre de Mella. Cuando regresaba Mella 2 días después a la casa, muy ronco y un pañuelo rojo en la garganta, y lo cogió por las orejas aquí y lo levantaba y le voceaba, le decía ¡viva la República Dominicana!, siendo él un niño de 9 años. Después, con el tiempo, como él se incorporó al generalato, como participó en la guerra de los 6 años y cómo participó en la restauración, ya muy joven, pero tenía todo un mundo en la cabeza.
Él refería que Duarte, cuando vino y fue a Santiago, se conmovió mucho, hasta las lágrimas, al encontrar a Mella muy enfermo, ya para morir. Incluso le decía a mi padre, él fue el que recomendó que el día que murieras lo enterraran envuelto en la bandera dominicana. Pero le destacaba, murió en casa con piso de tierra. Quería decir, en pobreza, limpio. Es decir, que estos tres hombres, que son nuestros padres de la patria, en una forma y otra han sido revolteados por la malignidad de la política y todas esas maldades y bajezas que abundan. Pero hay también tesis peligrosas. La mía es una, sobre Haití y los propósitos de la geopolítica en la isla y cómo se ha hecho indispensable para ellos socavarnos, arrasarnos todos los valores históricos, los símbolos, como una manera de irnos convirtiendo en una especie de tribu equivalente a los vecinos, para poder hacer lo que intentarán y están intentando, la fusión por reabsorción de los dos estados en la isla. Hoy yo no puedo cerrar el programa ni cederle el espacio tan merecido al brillante trabajo que ha hecho Juárez. Y debo decir, hay que tener mucho cuidado, porque la insidia con que nos están atacando desde la cueva de trampas de Naciones Unidas no tiene límites en el abuso. Han intentado desvertebrarnos, desarticularnos, volvernos, como dije, una versión de tribu despreciable y quitarle todo el prestigio, todo el valor histórico de los gestos de sus hombres y mujeres que asumieron sacrificios inmensos para dar nuestra patria. Mi tesis está al rojo vivo. Ahora, antes de sentarme, leo las noticias. 7 policías muertos, seguidos de un tiroteo de la policía a la vivienda del primer ministro, la única autoridad que como poder ejecutivo existe en lo que es ese estado colapsado de Haití. ¿Cómo? No fueron las pandillas, no, la policía, que ya lleva 14 muertos en un mes. Están derrocando al primer ministro Ariel Henry. Una violenta manifestación de neumáticos quemándose en la pista de aterrizaje para no dejarlo aterrizar cuando regresara de la reunión de CELAC en Buenos Aires. ¿Y qué está pasando en la isla? Y pidiendo en Naciones Unidas, vayan, formen los cuerpos militares, ocupen las pandillas, dominan el territorio. Hay una toma de poder. Ahí. ¿Quiénes están sentados en la mesa de póker que yo llamo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, frotándose las manos, diciendo incluso, vetamos, no cuenten con formar cuerpos militares porque
Eso no es lo que quiere el pueblo haitiano, dicho expresamente por China. ¿Qué pasa? Y si eso se produce una buena mañana o una mala mañana, con un manifiesto de alguno de esos cabecillas de la gente de Aristides, de la izquierda radical que está alojada en Venezuela bajo los auspicios de Maduro, y se declaran la nueva República Democrática del siglo XXI, socialista del siglo XXI. ¿Qué va a pasar en la isla? Yo iba hoy a hacer el análisis de un fallo del Tribunal Constitucional que declarara inconstitucional un tipo de pacto secreto altamente criminal que firmara el gobierno de Danilo Medina con Estados Unidos de Norteamérica. Pero Duarte y su fecha desplazó el tema. Lo prometo para el programa siguiente. Debemos honrar a Duarte, no dejarnos confundir. Duarte es innegablemente glorioso. Nos quieren degollar como patria, matarnos las cabezas originarias, las gloriosas cabezas originarias de nuestros fundadores, de nuestros creadores de independencia y de Estado soberano. Vamos a ver ahora, patria, qué hermosa es. Es una forma de llevar la poesía a los sentimientos del pueblo, en homenaje a Juan Pablo Duarte, así como el pico más alto de la cordillera central, que es una altitud ya para competir con altitudes continentales, se llama Duarte. Juárez en patria ha querido hacerle, junto, claro está, con Domingo Batista y su valiosísimo aporte, un homenaje y conmover con ello al dominicano, llevándoselo ya de manos de la poesía histórica. Vamos a ver, démosle espacio a patria. ¿Qué eres, mariposa de terciopelo, que hoy rebosas tan hondamente nuestras almas?
un suspiro blanco de la luna, un rojo destello desde el sol, un azul profundo como el cielo, una cruz de plata sobre el mar. Eso que arrullan las estrellas en la noche, mucho más allá de la brisa en el palmar. Lo que susurran tus olas cuando acarician tus arenas, más allá del viento y de la sal. Más allá del requiebro cristalino de tus ríos, del beso del rocío en la verde mejilla de tus pastos, más allá de la mágica bruma del crepúsculo, cuando caen tus montañas a descansar. ¿Qué eres, mariposa de terciopelo, sino un dorado manojo de limpias ilusiones? La bravía e invicta quimera del deber, el estoico logro del sudor, la victoria insigne de las lágrimas y los sueños de todas y todos tus valientes, resonar de clarines y tambores enamorados de aquel amanecer. Recostada estás, patria, silente, perenne, en esa excelsa dimensión en la que viven juntos nuestro hoy, nuestro mañana y nuestro ayer, como un hermoso santuario del coraje, como un altar sagrado donde solo ofician los ángeles dorados de nuestra libertad. Has sido el velero de luz de tantas esperanzas, la infinita razón de tantos desvelos, de tantos empeños, el sagrado norte de las almas nobles, de tantos y tantas ya idos, voces eternas que gritan tu nombre en la lontananza insomne del tiempo, con los ecos más sublimes y hermosos de la heroicidad. La dorada brisa de tus lauros, el valiente escudo de tu fe, hoy se destila suavemente por nuestras venas, se apodera muy ardiente de nuestro ser, porque eres el lienzo sagrado que cubre nuestra sangre, la más clara razón de nuestro existir, el vínculo filial que nos hace familia, grupo y nación, que nos hace compartir para siempre un pasado, enfrentar día a día un presente y trabajar con todas nuestras fuerzas por un futuro mejor. Que nos hace entregar el alma y el corazón a algo trascendente, permanente, sublime, a un destino implícitamente compartido, a esa inefable entidad que nos hace juntos amar, reír, sufrir, llorar, luchar, soñar y rezar. Algo que va más allá de lo individual, un altruismo innato, atávico, inexplicable, instintivo, que brota del corazón, que nos hace hermanos frente a ti, sin que tengamos que conocernos. Lo único que podríamos llamar mucho más que mío, nuestro, en este mundo. Hoy ondeas, patria hermosa, para todo el universo, con la impertérrita majestad que te da tu orgullosa dignidad, porque estás sostenida por el hálito eterno y valeroso de tus próceres y por cada latido que hoy sale del corazón de tus hijos, cuando oyen tu emocionado canto elevarse hasta el cielo. Ocupas, patria querida, ese prado virgen donde solo brilla inmenso tu amor sublime, de madre que entrega sin esperar, inclinada solo ante Dios Todopoderoso, que ha sabido siempre ungirte y protegerte con su gracia desde aquel sagrado febrero que hoy, bordeado por 27 hermosos laureles de gloria, hace perdurar esplendorosamente tu recuerdo y tu presencia para toda la eternidad.
Podría intentar describir la poesía como una suerte de iluminación que es sorprendida, a veces por las letras o las palabras, a veces por los acordes de una melodía, a veces por la luz, que es plasmada en un lienzo o es atrapada por un lente maravilloso, como las de Domingo Batista que se muestran en este audiovisual de homenaje a nuestra amada República Dominicana. Solo brota, espontánea, interminable, de las cosas mismas, y a través de los ojos, los oídos o la piel, es el alma que las ve y las deja salir. El mágico lenguaje de la poesía es la armonía, ese incomparable premio que proviene del Creador, que inunda todo lo divino, dando a la realidad física y a los bellos sentimientos, esos obedientes heraldos suyos que allí se encuentran siempre al acecho, una ruta para hacerlos trascendentes, para que adquieran una cósmica credencial. El poeta, en cualquiera de sus vertientes, de repente presencia en su ser interior el milagro, que reside en la naturaleza íntima de muchas de las cosas. Con su arcana argamasa, la poesía que lleva dentro lo enlaza, lo abraza, lo concretiza, lo enseña. El poeta aprende a ver, a palpar y a traducir lo mejor que puede, y a veces sin saberlo o creerlo, la fragancia maravillosa del Señor en el fondo de muchas de ellas. Así percibe íntimamente su inconmensurable belleza y cuán importantes son, aun cuando en ocasiones solo se trate de los más simples de sus innumerables regalos, como lo es la suave textura del rocío o la mágica luz del atardecer. El poeta es, pues, un simple y humilde mensajero, que de alguna forma aprende a percibir con el alma el entorno natural sobre el cual se planta y florece la vida, la familia, el grupo, la nación, el mundo y el universo, y cómo estos se perciben con el prisma de los sentimientos, proyectándose hacia su vertiente humana y aún más allá, hacia su trascendencia espiritual. Y de esa personal y, si se quiere, mística interacción, florece la poesía por sus múltiples meandros, para que pueda ser así aprehendida, exaltada, divulgada. Domingo Batista es un insuperable poeta de la imagen, en todos esos múltiples y extraordinarios sentidos. Posesionado de la armonía que puede ver y atrapar, más que con sus ojos y el experto lente de su cámara, con su alma de dominicano cabal, se ha deslumbrado por la interminable hermosura material y espiritual de nuestra adorada República Dominicana y de la digna y buena índole de su esforzado pueblo. Se ha iluminado con su acervo cultural su huella social más íntima, con los más profundos resquicios de su ser nacional, con aquello que va mucho más allá de su deslumbrante belleza natural, y los ha capturado en sus mágicos momentos por largos años, en fotografías que perduran cual invaluable tesoro que es encontrado y guardado con celo en cada toma. Su fotografía es, pues, la imagen de esa insuperable y pura armonía que reside en todo el ente maravilloso, material y espiritual de nuestra adorada República Dominicana. Es mucho más que fotografía, es pura poesía fotográfica.
A veces Domingo Batista idealiza con su arte fotogénico el rasgo mismo de algunas imágenes, mimetizándolas o mezclándolas con otras en la dirección más clara del sentimiento que de ellas brota. En la inmensa mayoría de las imágenes que componen su impresionante obra, solo deja hablar a la luz, tal cual es, con su seráfico y deslumbrante mensaje de colores. Convocado por la luz, he transitado largos años los senderos de la República Dominicana. Cámara en mano y con la conciencia clara de que esta tierra es el único amado pedazo del planeta al que podemos llamar patria. Ahora ha llegado el momento de ofrecer este humilde homenaje a esta tierra bendecida por Dios. Poder yo presenciar solo una parte del resultado de casi 5 décadas de invaluable labor de Domingo Batista, conservando para la posteridad en preciosas imágenes a nuestra amada nación, a su esforzada vida, sus adoradas estampas, sus inconfundibles costumbres, percibiendo en ellas sus penas y sus alegrías, así como recordando su glorioso pasado y augurando su esperanzado futuro, con el fin de yo poder escoger para este audiovisual solo algunas, por razones de espacio, que fueran adecuadas para la lírica desarrollada en su contenido. Ha sido para mí no solo una extraordinaria experiencia estética, sino sobre todo una emocionante ocasión para la exaltación espiritual que revivifica mi alma. Dicen tanto, claman tanto, muestran tanto, que se salen de su corporeidad e inundan con insondable amplitud el santuario del más limpio y sublime sentimiento patrio. Al poner a hablar a nuestra hermosa República Dominicana con su inconfundible acuarela de inigualables matices y a la vibrante, perenne y digna patria que ella entraña para su pueblo, que es precisamente la invaluable protagonista de este audiovisual, y que está cubierta con inmensa plenitud y es simbolizada en el mismo por la hermosa mariposa de terciopelo que constituye su orgulloso lienzo nacional. Por eso entendí que no había nada más adecuado para rendirle un merecido homenaje a ambas excelsas dimensiones de nuestra amada nación que tratar de atrapar esa armonía interminable que brota de las espectaculares imágenes de Domingo Batista que pude seleccionar y tratar de enmarcarlas en unas humildes letras escritas hace un tiempo que provienen también del alma en una composición a la que llamé Patria, declamadas con el inevitable fervor que ellas sencillamente provocan, para así de alguna manera yo poder aspirar a explicarlas. Y para extremar la experiencia hacia un plano aún más sensorial, pude encontrar y hacer posible el uso, como amplificación sonora de esas simples letras recitadas, un poderoso tema musical que las enmarcara en sus acordes como si hubieran sido hechas el uno para las otras, en el intento de expresar la enorme majestuosidad de lo que se trata de describir. De eso se trata el audiovisual Patria, homenaje a la República Dominicana, que me honra humildemente haber podido idear y producir. Intentar que se perciban con la luz de los ojos las impresionantes imágenes poéticas de Domingo Batista, poder contextualizarlas en esas humildes y emocionadas palabras, propiciar que entren al oído acompañadas de las imponentes notas mensajeras de ese extraordinario tema musical, para que puedan recibirse en el alma y en el corazón como un sincero y emocionado homenaje a nuestra República Dominicana. Ensayar así, como si esto fuera humanamente posible,
una sincronía de imagen, letra y música con la insuperablemente hermosa armonía celestial que ella representa, tanto en lo material como nuestro venerado terruño, y sobre todo en lo espiritual, como la amada patria, como un precioso regalo del Señor para nosotros sus hijos, los dominicanos. En un emocionado tributo de amor ante todo el universo. Que Dios bendiga por siempre a nuestra adorada República Dominicana. Como habrán ustedes visto, el gran guía, el Cristo de la Libertad, Juan Pablo Duarte Díez, es nuestra más alta expresión de decoro, el orgullo fundamental de nuestra historia. Vamos a fomentar en las escuelas, cuidémonos de esas corrientes terribles que pretenden extirparlo para otros fines siniestros. El próximo programa yo trataré el fallo del Tribunal Constitucional y lo que significó el intento de Danilo Medina en la venta que hiciera de la República. La presencia de sin número, sin tiempo, de cientos o de miles de oficiales y militares y gente de inteligencia norteamericana entre nosotros. ¿Por qué la inteligencia militar norteamericana procuró con su Departamento de Estado un contrato de esa naturaleza? Es parte de mi tesis. Bien, ¿saben ustedes que estamos saliendo? Por Supercanal, nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana, canales 33, Claro, no, perdón, 33, sí, y 3 del cable. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche, 7 de la mañana de lunes, 8 de la noche de lunes. El domingo, 12 del día, 9 de la noche. Canales 52, 33 del cable. No, 52 del cable, de Claro, 22 de Claro, del cable. Y que estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana
en otra entrega de su respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.